dar entonces un breve vistazo, un enfoque a lo que ha sido la evolución histórica de la administración, cómo nace la administración. Ya habíamos visto que nace como una forma empírica de administrar las cosas, porque la necesidad hace que la gente tenga que buscar formas y maneras para poder lograr objetivos, sin que sepan ellos que antes se llamaba la administración o que ahora se llama la administración. Entonces tenían que buscar la mejor forma de cómo pueden lograr lo que estaban buscando. Entonces vamos a ver un poco rápidamente cuál ha sido esa evolución histórica de la administración desde la edad de la prehistoria, desde cuando empieza a nacer el hombre o surgir. Entonces, ¿dónde y cómo tiene su origen la administración? La administración nace con el hombre mismo y la necesidad que tiene éste de satisfacer sus propias exigencias y las del grupo con la cual convive. Si nosotros recordamos en la prehistoria, el hombre, la mujer, que son desde la prehistoria, tienen que empezar a satisfacer ciertas necesidades, necesidades de alimentación, de vestimenta, ropa, cobijo, etcétera, porque no había y ellos han tenido que hacer, han tenido que ver las diferentes formas de cómo van a satisfacer esas necesidades. Entonces, eso ya es una muestra de lo que es la administración, cómo ellos se organizan entre ellos para poder lograr ciertas cosas. Para la alimentación, por ejemplo, qué animales, qué plantas podían alimentar, podían servir para su alimentación, porque habían también que eran algunos animales que eran feroces, los mataban, o algunas plantas que eran venenosas, etcétera. Entonces ellos tuvieron que escoger, tuvieron que ver, tuvieron que conocer para que eso no ocurra y para que ellos puedan subsistir. Entonces ahí empiezan a hacer como desde la prehistoria de la administración, empieza a ver la organización, entonces se organiza, se ayudan, se colaboran, etcétera. Las actuales concepciones administrativas son resultado de un proceso iniciado en los mismos albores de la humanidad, que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios perfiles y a través de las diferentes épocas y etapas. En cada época ha habido una necesidad, ha habido un nuevo contexto, ha habido una nueva forma de enfrentar la vida. Entonces han tenido que adecuar ellos mismos a diferentes etapas en esas épocas, cómo ellos podían satisfacer sus necesidades. Entonces ha ido cambiando. Por eso hemos dicho que la administración sabemos que es una ciencia, es técnica y es un arte. Y es arte, ¿por qué? Porque tenemos que aplicar al contexto con el que nos encontramos, tenemos que saber el momento que vamos a utilizar. Se inició la administración como un hecho obligado cuando dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos podía hacer solo. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál habrá sido que esa unión obligada de dos individuos que tuvieran que hacer. Y ahí es lo que surge la primera organización que existe y que ha existido en el mundo. ¿Cuál fue esa primera organización? El matrimonio, donde el hombre y la mujer se unen para lograr objetivos y que solos no hubieran podido lograr, por ejemplo, la preservación de la raza humana. Entonces ellos se unen. ¿Para qué? Para formar una familia. Se organizan, se unen entre la gente que estaba ahí. ¿Para qué? Para satisfacer ciertas necesidades. Entonces desde ese momento ya empieza a ver lo que es la organización. El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta ciencia en Egipto, en China, en Grecia, en Roma, y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales, entre ellas la organización funcional de los poderes del Estado. Entonces, esta evolución nos ha de ir mostrando y vamos a ver simplemente para graficar un poco y recordar que cada una de estas épocas han ido aportando a lo que es ahora la administración. Vamos a ver en Egipto, en China, en Roma, en Grecia, etcétera. Porque cuando uno escucha la palabra Egipto, yo sé que a ustedes se les ha venido a la mente algo. ¿Qué se les ha venido a la mente de Egipto? Las pirámides, seguro, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar las pirámides en ese tiempo, cómo se han construido, cómo se ha hecho esas pirámides, porque se dice que ahora con la tecnología que tenemos no podemos replicar eso, pero cómo ellos lo han hecho y han hecho. Sí, si hablamos de China, de Grecia, de Roma, etcétera, se nos viene a la mente cosas que han sido en esos tiempos y han sido aportes a lo que es ahora la administración. El conocimiento de la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana es interesante para conocer la importancia
¿De qué? De importancia que tiene el adoctrinamiento, la administración que se tiene para la prosecución de un objetivo. Entonces nosotros somos, creo, la mayoría, o los que somos católicos, ¿sí? Y nosotros perseguimos ciertos principios, cierta filosofía que es de la Iglesia Católica. ¿Quién manda? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que da esa palabra? ¿Quién es el que nos lleva? Es el Papa desde Roma. Y es una organización que en todo el mundo seguimos eso. Entonces también es una muestra de organización. Lo mismo que un administrador en un servicio, un hospital, lo mismo que un ministro de salud, etcétera, que da las políticas, ¿no? Y todos siguen. En nuestro medio, la Organización Mundial de la Salud, por eso, ¿no? ¿Quién dicta las normas, las políticas de salud que tienen que ser empleadas en todos los países? Y todos los países, a través de los ministerios, siguen la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, eso ha sido ya aportes que desde esos tiempos que en la actualidad se están aplicando y se están respetando y siguiendo. A pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antigua. Nace con el hombre mismo, puesto que en todo tiempo ha habido la necesidad de administrar. En todo momento se ha necesitado administrar. Entonces es que van haciendo con ellos. Se ha necesitado coordinar actividades, tomar decisiones y de ejecutar. De ahí que en la administración antigua se muestran muchos de los fundamentos de la administración de la actualidad, que se encuentran vestigios del proceso administrativo. Entonces, en todo momento ha habido necesidad de que siempre de apoyarse, de organizarse, de hacer actividades, de tomar decisiones, de apoyar, etcétera. Y esos han sido esbozos de lo que ahora es la administración y es el proceso administrativo que nosotros conocemos o tenemos. Simplemente que antes era en forma empírica, que ellos creían que se podía hacer y cada uno de ellos hacía de acuerdo a lo que podía. Mientras que ahora tenemos la suerte de que es una ciencia y está establecida y está normada que tenemos que seguir porque sigue esa ciencia lo que ha sido el método científico, se ha estudiado para poder convertirse en lo que es. Entonces es importante aprovecharla ahora. Igualmente, en Grecia la eclesía era el organismo de mayor autoridad y el emperador Pericles dejó testimonio de una necesidad de una selección del personal adecuada e hizo un análisis sobre la democracia griega. Entonces, en ese tiempo también la eclesía era como se tiene en todos los países cuando la gente se reúne, el pueblo es el que define qué políticas, qué actividades, qué acciones se van a hacer. Y eso era muestra de la democracia también allá. Entonces, la eclesía era eso lo que se tenía. Entonces, también en esos tiempos ya había esbozos de lo que es la democracia o cómo se tenía que hacer. En Egipto existía el sistema administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central de gran poder y se creó el primer sistema del servicio civil. En Egipto, la gente iba a hacer un servicio civil voluntario que tenía que hacer para hacer, y es a través de eso que se pudo construir las pirámides de Egipto, porque todos los habitantes iban y trabajaban por este sistema del servicio civil. Como aquí, si queremos comparar, por ejemplo, el servicio militar, donde todos los estudiantes o todos los mayores de 18 años tienen que estar un año, allá hacían eso, más o menos, para poder lograr ese objetivo que tenían para la construcción de las pirámides. En China, Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública. Entonces, él ya vio que era importante tomar ciertas normas, lo que ahora conocemos nosotros como principios de la administración. ¿Para qué? Para que se pueda lograr los objetivos que se estaban buscando o que se querían en ese momento. Roma, vemos también que vivió dos periodos, la República y el Imperio Romano, donde se producen grandes transformaciones administrativas. El Imperio Romano, ustedes saben que era administrado por un rey de Roma, el rey de Roma, y que como era un país netamente conquistador, luchador, iba y conquistaba otros países donde dejaba un terrateniente que era el que comandaba y el que coordinaba con el rey. Entonces es una muestra también de lo que era la descentralización. Ya no era el único el que comandaba o el que mandaba, sino que ya había otra gente que él dejaba para que ellos puedan también administrar esos países que habían conquistado. Entonces, en la Edad Antigua vemos el Código Hammurabi,
el Nuevo Testamento en Grecia, Egipto, Roma y China, son muestras de administración, pero en forma empírica que nos manda el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que todos siguen, lo mismo el código Hammurabi, que también eran normas de cómo se tenían que cumplir. En Grecia vemos cómo la construcción de las grandes iglesias, las grandes templos, las grandes estatuas, etcétera. En Egipto vemos lo que es las pirámides, cómo se han hecho. Eso son muestras. En Roma lo mismo, país conquistador, etcétera, ¿no? Entonces, fueron muestras de que han ido haciendo y que han ido aportando a lo que es ahora en la administración y tenemos. Durante los últimos años del Imperio Romano, el centralismo administrativo se fue debilitando y la autoridad real pasa al terrateniente, es decir, hay descentralización del gobierno. Y esa es una muestra que a nivel mundial se ha realizado, incluso en nuestro país ha habido una descentralización técnico-administrativa. Antes sabemos que era en La Paz el presidente el que hacía todo, pero se ha descentralizado a través de qué? De las gobernaciones, donde cada gobernación y cada departamento tiene su autoridad técnico-administrativa. Ellos administran y ellos dirigen técnicamente. Entonces, ya en Roma, miren cómo ellos hicieron eso para poder lograr ciertos objetivos. Con lo que se diferenció las formas administrativas que habían existido. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron en varias instituciones como la Iglesia, que es un ejemplo y es una muestra de lo que es la organización. En esta época la administración recibe un gran impulso cuando surgen en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales comienzan a realizarse. Entonces ya nace en la Edad Media lo que es la transacción comercial. Si nosotros recordamos antes, nuestros ancestros, cómo hacían, no había moneda, no había plata. ¿Y qué hacían? Había el trueque o el intercambio de productos. Uno producía, no sé, por decirles papa, para graficar, en otros lados producían choclo. Y ellos intercambiaban para poder tener esos otros productos o adquirir. O si no, hacían trabajos donde se pagaba con productos porque no había un pago económico, no había moneda económica, etcétera. Entonces, esas fueron las primeras formas. Pero en la Edad Media ya empezó a haber transacciones comerciales y que empezaban a racionalizarse. En el año de 1340, Lucas Pacioli establece el método de la partida doble. Francisco Di Marco en el año de 1395 y Barbariego en 1418 utilizan partidas de contabilidad con los hermanos Oranzo en 1410 y hacen uso del libro diario y el libro mayor. Entonces ellos ya empezaron a ver cómo tenían que administrar la parte económica. Si nosotros vemos que siempre ha empezado a nacer la administración para mejorar la producción y tener mejores ingresos económicos. Entonces en ese tiempo ya empezaron a utilizar lo que ahora cuando ustedes vayan a cualquier comercio, al dueño se le pide cuál es su libro diario de ventas y el libro mayor que es el mensual que se hace. En ese tiempo ya hacían eso, esbozos. Claro que ahora ya está mejorado, está ya sistematizado, incluso tiene ya hasta en el sistema de internet, etcétera, que ya se tiene eso. Pero en ese momento ya ellos empezaron a trabajar en eso. ¿Para qué? Para lograr una mejor administración de los recursos económicos que se tenía en las empresas, factorías, fábricas que en ese tiempo había. Entonces, las primeras contribuciones de la administración en la Edad Media podemos ver que el centralismo administrativo se debilita junto con el Imperio Romano. Hay la organización que era feudal, ya no era una del rey. Y la Iglesia Católica son los modelos que nos muestran de una adecuada organización que tiene su fundamento y tiene su seguimiento para poder hacer. En la Edad Moderna podemos ver un poco la contribución que fue, por ejemplo, en Austria, los movimientos cameralistas que ponen énfasis en el desarrollo de algunos principios de la administración, énfasis en algunos principios como la selección y adiestramiento del personal, especialización y establecimiento de controles administrativos. Entonces ya surge en ese tiempo, en la Edad Moderna, el movimiento de los cameralistas. ¿Quiénes eran los cameralistas? Lo que ahora se llama en todas las empresas los administradores. Ellos eran los que se encargaban de administrar, de mejorar la producción, de lograr mayores réditos.
Y ellos vieron que era importante hacer énfasis en algunos principios, tenían que aplicar algunas normas para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál era? La selección y el adiestramiento del personal. Lo mismo que ahora en cualquier empresa, cuando uno quiere trabajar, ¿qué es lo que se hace en la empresa? Se selecciona el personal, hay que seleccionar. Luego hay que adiestrar ese personal, hay que especializar, hay que hacer un sistema de control administrativo, se tiene que controlar. Si cuando nosotros hablamos de un control y vamos a ver en las herramientas gerenciales, no solamente se controlan los ingresos económicos, se controla la infraestructura, se controla el equipamiento, se controla el recurso humano, se controla si está aplicando adecuadamente las normas, los procedimientos. Ustedes saben que ahora ya todo más bien está protocolizado, está normado, está reglamentado. Ustedes cuando hacen su práctica hospitalaria han tenido la oportunidad de ir a los hospitales el año pasado a ver, no sé, en una determinada materia, semiología, han ido a ver que ya tiene un protocolo, qué es lo que se tiene que hacer. En una materia, no sé, de oftalmología, de traumatología, lo que han hecho, ahí hay un protocolo, hay una norma que tienen que cumplir. Entonces eso ya está hecho, ya está establecido y simplemente se tiene que cumplir. Entonces miren cómo en ese tiempo ya se empezaba a pensar en esas cosas para poder aportar a lo que ahora tenemos. En el año de 1776, por ejemplo, Adam Smith fue llamado el padre de la economía por su obra Riqueza de las Naciones, que era una doctrina de la Freire. Esa doctrina es una doctrina del dejar hacer y dejar pasar. Un director, un administrador, un modelo de dirección nos muestra eso. Y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo dirección, una de las herramientas gerenciales que vamos a ir aprendiendo. Y ese se basa, su filosofía está basada en la revolución industrial. Él anunció el principio de la división del trabajo, importante para la especialización y el aumento de la producción. Entonces él vio que era importante que la gente, el obrero que trabajaba, tenía que especializarse en una determinada especialidad para hacer su trabajo. Antes, si podemos ir viendo y vamos a ver en algunos de los enfoques, por ejemplo, una factoría, una fábrica no sé, de calzados. Los trabajadores hacían todo el proceso, desde cortar la suela, costurar, clavar, etcétera, y terminar el producto. Eso lo hacía un solo empleado. Pero él vio y estudió, y Frederick Taylor es el que más nos ha ayudado con la administración científica. Él hizo un estudio, una inspección, pues empezó a investigar en cada uno de los empleados que hacían el trabajo y vio que alguno de ellos hacía mejor una parte de ese proceso. Unos cortaban mejor, otros cosían mejor, otros pegaban, etcétera. Entonces los fue seleccionando y haciendo grupos, donde cada uno de ellos hacía la parte que mejor sabía. Y con eso logró una mejor calidad del producto, una mejor producción y logró una eficiencia en el trabajo. Entonces, esos autores, esos trabajos y esos aportes los vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, así es como nace la administración y siempre fíjense la especialización. Entonces, mañana van a salir médicos generales y todos estoy seguro que van a querer especializarse. ¿Para qué? Para cumplir mejor y desempeñar mejor esa especialidad que entonces, en la edad contemporánea, igualmente, las contribuciones tenemos, por ejemplo, la segunda revolución industrial en el año de 1860, 1914, cuando el acero y la electricidad, importante en la industria y el cambio de la energía. Entonces, ¿por qué se llama revolución industrial? Porque se descubre el acero y se descubre la electricidad. En la primera revolución industrial se descubre ¿qué? Eso es lo que están pensando todos, eso se descubre, ¿no? Se descubre el carbón como fuente de energía. Entonces, ahora estos descubrimientos hacen que la administración tenga que modificarse y cambiarse. ¿Por qué? Porque ya no es a través, en la primera revolución industrial, por ejemplo, el transporte, el medio de transporte era a través de barcos, donde el carbón era la fuente de energía. Pero ahora ya hay electricidad, ya hay el acero. Se empieza a construir ¿qué? Aviones, movilidades, para cargar, se empieza a construir máquinas. Entonces todo eso hace que se tenga que cambiar la forma de administrar para poder lograr mayor eficiencia. Por eso hemos dicho que la administración ahora es una ciencia, es una técnica y es un arte. ¿Por qué? Porque esa ciencia nos permite a nosotros adecuarla en el momento que necesitamos y poner en práctica esas herramientas que nos da para lograr el objetivo.
Y en la edad contemporánea tenemos que Frederick Taylor nos aporta y es llamado el padre de la administración científica porque él nos suministró herramientas técnicas para su expansión y su desarrollo. Y vamos a estudiar una escuela que justamente es de Frederick Taylor, el que nos aporta más científicamente, nos muestra el cómo a través del método científico se logra esos objetivos y se logra la aplicación de esas herramientas. Entonces, nosotros podemos manifestar que en la actualidad, indicar que la administración se aplica a todas las actividades diarias que realiza el hombre para lograr la productividad con eficiencia y eficacia. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Que la administración sirve para eso, para mejorar la productividad, la producción y sobre todo para hacer con calidad y hacer con eficiencia. Es decir, lograr los objetivos que nos hemos propuesto de la mejor forma posible. Vamos a ver ahora algunos eventos principales desde los orígenes de la administración, como de los años antes de Cristo, han habido cosas bien importantes que se han ido aportando a lo que ahora conocemos como una ciencia, que es la administración. 4000 años antes de Cristo, los egipcios, por ejemplo, hicieron el reconocimiento de la necesidad de planear, organizar y controlar. Ellos vieron que para lograr lo que querían hacer, sus actividades, tenían que planificar, tenían que organizar y controlar. Son herramientas gerenciales que las vamos a ver y que ahora se aplica, se están aplicando. Ya vamos a ver que hay varios autores que le dan 5, 7, 10, 3, 2 herramientas gerenciales, dependiendo el ámbito donde se la va a aplicar. Pero nosotros vamos a aplicar 5 herramientas gerenciales que Harold Lee Kuhn es un autor que pone y que están relacionadas más a lo que es la salud. La planificación, organización, integración, dirección y control. Esas son las herramientas que sí las vamos a hacer y vamos a aplicar y ustedes tienen que aplicarlas en todo lo que van a hacer. Entonces, fíjense cómo de esos años estamos viendo algunas cosas importantes simplemente en esa cronología. Luego también tenemos 2600 años antes de Cristo, los egipcios hablaron de lo que era la descentralización en la organización, que era importante descentralizar esa organización para lograr objetivos. O sea, no era bueno tener que uno solo sea el que organice y el que maneje, sino que se descentralice eso. Es lo mismo que en los hospitales. Hay un hospital que hay un director y en cada hospital existen diferentes servicios y cada servicio tiene un responsable, porque no puede ser el mismo el que vaya a mandar todo, porque él no tiene conocimiento de algunas de las actividades o áreas. Entonces, en cada una de ellas hay un responsable. Eso lo vamos a ir viendo también. Los egipcios también vieron que era importante reconocer la necesidad de las órdenes escritas. Es importante. Por eso ustedes también tienen que acostumbrarse que cuando hagan su práctica y atiendan pacientes la historia clínica, tiene que estar escrito. Porque no podemos decir dijo, no dijo, porque a veces la mente es frágil y uno se olvida. Pero si está escrito, se tiene que cumplir. Y en administración tenemos que acostumbrarnos que todo tiene que estar escrito. Vamos a ver una escuela que es la burocrática o la estructuralista que se llama. Esa escuela es justamente, uno cuando oye burocracia dice, es burocrático y está estigmatizado como algo negativo. No, es algo positivo, porque ahí dice, está escrito la norma y cómo se tiene que cumplir. Entonces, otra cosa es que no cumplimos, que se tiene que hacer. Entonces, es importante. Miren, como en ese tiempo ya vieron que era importante que esté escrito. El código Hammurabi en Babilonia empleó el control escrito y testimonial. También lo del salario mínimo y la responsabilidad no es transferible. Si bien la autoridad se transfiere, la responsabilidad no se transfiere. Pues uno no puede dejar su responsabilidad cuando ha adquirido uno. Uno cuando es jefe, es responsable, es administrador, es director, no puede delegar responsabilidad. Puede delegar autoridad, pero la responsabilidad se queda. Miren cómo en ese tiempo ya hacían, y nosotros en la actualidad tenemos que aplicar, porque son principios de la administración. Hebreos aplicaron conceptos de organización y el principio escalar y de excepción, que los vamos a ver. En Babilonia, el control de la producción e incentivos salariales era importante. Vieron que los incentivos salariales muchas veces eran importantísimos para mejorar la producción, ¿ya? Que eso muchas veces se ha querido llevar y se ha querido aplicar en muchos servicios, en muchos países, en muchas ciudades y en muchas organizaciones, pero muchas veces traía problemas.
Si había mayor ingreso en los servicios o en las fábricas, había un mayor incentivo para el personal. ¿Y qué hacía eso? Que muchas veces era mal utilizado porque hacían y cobraban de todo para que haya más ingresos. Y eso desvirtuaba también. Entonces hay una serie de problemas que también ellos nos muestran cómo se puede ir corrigiendo eso. En Babilonia, el control de producción, incentivos. En China, el reconocimiento de la necesidad de sistematizar y estandarizar. Era importante sistematizar las actividades, los procedimientos que se hacían y sobre todo estandarizarlos. Si nosotros queremos un poco en nuestra área, por ejemplo, sistematizar la sistematización de consulta externa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero se toma signos vitales, se hace la historia, la filiación, anamnesis, etcétera. Eso es sistematizar. Y todo ese proceso, ¿en qué tiempo se hace? Por ejemplo, está ya estandarizado que la consulta médica, por decir, es 4 consultas a la hora. O sea, no puedes hacer 6 u 8 consultas a la hora. Eso no significa que es mejor médico, sino que no estás cumpliendo el sistema, no estás sistematizado tu trabajo y no estás así. Entonces, fíjense que la administración nos va a enseñar incluso cómo vamos a utilizar nuestro tiempo nosotros en la actividad, cómo tenemos que cumplir ciertas normas, porque vamos a ver nosotros auditoría médica, vamos a ver la negligencia, vamos a ver cómo el procedimiento que se tiene que actualizar, cómo tiene que hacerse, etcétera, que son importantísimos para nuestro desempeño. Sócrates en Grecia habló del enunciado de la universalidad de la administración. Entonces la administración, como ahora sabemos, se aplica a todo y tiene que estar y se tiene que utilizar en absolutamente todo que hacer. Incluso en la vida estudiantil, un estudiante tiene que saber administrar su tiempo de estudiante. Un padre de familia tiene que saber administrar a su familia en una fábrica. Entonces la administración está en el todo que hacer. Y si realmente cumplimos eso, vamos a lograr objetivos. Entonces van a dar cuenta de la importancia que tiene la administración. En Persia, el reconocimiento de las relaciones humanas, el estudio de movimientos y la distribución física. Entonces, en cada tiempo se fue estudiando de todas las formas cómo se podía lograr mayor productividad, mayor eficiencia. Relaciones humanas es importante. Ustedes que trabajan muchas veces hacen prácticas en grupos y es importante que entre todos ustedes las relaciones humanas sean buenas, porque a veces no hay buenas relaciones humanas entre uno u otro y no hacen o no participan, porque no hay la buena relación. Entonces, en los trabajos, en las organizaciones, es importante que exista, es decir, el clima organizacional, también lo vamos a ir viendo. Cuando hay un clima organizacional adecuado, todos están felices, todos están contentos, todos contribuyen y todos van a lograr el objetivo porque cada uno está aportando lo mejor que puede. Pero si no es así, si estamos enojados, si que no me cae bien, no vamos a hacer. Entonces miren cómo en estos tiempos ya nos están enseñando ellos, pero en forma empírica. Ahora tenemos la ciencia, tenemos la psicología, o sea, conocemos absolutamente todas esas cosas que nos ha de ayudar. Platón, el enunciado del principio de especialización. Platón en Roma, uso de la descripción de funciones. Diocleciano en Roma, la delegación de autoridad. Fíjense cómo en estos tiempos ya hablaban, en descripción de funciones, es importante. Vamos a ver en administración cuando hablamos de integración, que cuando uno va a trabajar, tiene que obligatoriamente la institución, la organización, darle un manual de funciones, qué es lo que va a hacer ese funcionario. Porque muchas veces sí, ya usted es médico de, no sé, como ejemplo, usted es médico de emergencia, va a ir a atender esa consulta. ¿Dónde está su manual de funciones? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no puede hacer? Entonces es importante, en ese tiempo ya ellos estaban pensando empíricamente, ahora tenemos más bien, gracias a Dios, la parte científica. Arsenal de Valencia, empezaron a ver la contabilidad de costos, la verificación y balance del control, inventarios, la administración de personal, estandarización de control de inventario y costos. Miren, en ese tiempo, en ese año, estamos hablando del 1400, cómo era importante hacer inventarios, cómo era importante administrar al personal. No es fácil administrar al personal en instituciones. En salud, hay más de 100 perfiles profesionales que están dentro del sistema sanitario. Y cada uno de ellos tiene sus motivaciones, tiene sus objetivos. Y el administrador tiene que saber satisfacer, unir esas motivaciones en el objetivo común de la política.
o de la organización, o del servicio, o del hospital. Ustedes igual cuando es un trabajo de grupo, son 10, 20 alumnos, que cada uno tiene su motivación diferente, pero el que va, organiza, el que lleva tiene que saber motivar para que todos participen. Porque si no se participa, no se va a lograr el objetivo. Entonces es importante, como les digo, la administración va a estar en todo y nos va a ayudar a nosotros para mejorar lo que somos y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Entonces, miren cómo en esos tiempos ya nos iban ayudando, nos iban ellos dando sus aportes. Nicolás Maquiavelo habló del principio de consenso, reconocimiento de necesidad de cohesión de la organización, lo que ahora llamamos nosotros el clima organizacional. Él vio ya que era importante hacer. Él ha hablado del enunciado de las cualidades del liderazgo. ¿Quién es un líder? ¿Qué cualidades debe tener? Porque no todos son líderes. Hay líderes que son impuestos y que uno tiene que hacer caso porque la ley dice o la norma, pero hay otros líderes que porque la gente quiere son líderes y hacen caso voluntariamente el trabajo. Lo vamos a ver en técnicas de dirección también eso. Entonces es importantísimo ver todos estos aportes, cómo nos han ido ayudando a nosotros para hacer lo que ahora somos. En Inglaterra, James Stuart habló de la teoría de la autoridad, el impacto de la automatización, diferenciación entre gerentes y trabajadores basados en ventajas de especialización. Adam Smith en Inglaterra habló de los principios de especialización de los trabajadores y el concepto del control. Ese control, muchas veces cuando nosotros decimos van a venir a controlar, nos van a controlar, nos hacemos la idea y para nosotros está ligado a que nos van a castigar, nos van a sancionar. En administración el control no es ese. En administración el control nos va a permitir ver los errores y fallas para corregirlos, porque nos va a dar a nosotros las herramientas para corregir, nos va a dar las sugerencias y que cuando veamos análisis organizacional ahí vamos a ver cuáles son las fallas que se está teniendo en la aplicación de las herramientas y qué sugerencias tenemos para poder corregirlos. Entonces deberíamos más bien alegrarnos cuando dicen que nos van a controlar, porque nos van a permitir ayudar a crecer y a mejorar. Ellis Wynne en Estados Unidos habló del método científico, el empleo de la contabilidad de costos, el control de calidad, reconocimiento de amplitud administrativa. Control de calidad ya en ese tiempo. Ahora se habla mucho en todos los servicios. La calidad, el control, el mejoramiento de la calidad. Y se está trabajando en muchas organizaciones, en muchos servicios, en mucha política está establecida. Lamentablemente ahora esta pandemia nos está paralizando en todas esas cosas. Ojalá que Dios quiera que esto pronto ya termine y podamos llegar a algo de la normalidad, porque normalidad ya no va a haber, lamentablemente. Entonces, esto nos está paralizando. Pero todos los servicios, ustedes han debido el año pasado, el anteaño pasado, en los hospitales, se hablaba mucho del mejoramiento de la calidad. Se habla de la calidad de atención. Han debido hacer prácticas, incluso satisfacción del usuario interno, externo, como un método para ver la calidad del servicio. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y esas herramientas tenemos, conocemos y podemos hacer. Por eso es que ustedes, cuando acabemos de la administración sanitaria, van a ser unos profesionales eficientes y eficaces porque van a aplicar lo que es la administración para lograr la calidad en sus funciones y en sus actividades. De eso estoy seguro y que van a ver que sí es importantísimo lo que es esta administración que estamos viendo nosotros en salud. En 1808 podemos ver Materwood en Inglaterra, habló de los procedimientos de estandarización de operaciones, métodos de trabajo, planeación, incentivos salariales, tiempos estándares, seguros mutuos a los empleados y utilización de las auditorías, lo que conocemos, las auditorías médicas, por ejemplo. Es importantísimo para ver. La auditoría médica, a veces uno se asusta cuando dice, no, la auditoría médica es un proceso de ¿qué? De enseñanza, de aprendizaje y de corrección. Es para corregir, no es punitivo, es para mostrarnos los errores que tenemos para poder corregir, para poder mejorar. Por eso es que siempre cuando hay, y hablemos en administración, al menos el control nos va a permitir hacer eso. Y debemos estar siempre contentos de que eso sí se va a poder. En el año ya de 1810, en Inglaterra, hoy aplica las prácticas de personal, entrenamiento de obreros y planes de vivienda, que son importantísimos para lograr la satisfacción del usuario interno. Planes de vivienda,
que es lo importante. Si les van a dar dónde van a vivir, van a ayudar, etcétera, van a trabajar mejor, van a producir mejor. Si les va a dar algunos incentivos sociales, seguro, cajas, etcétera, entonces la gente trabaja mejor, rinde mejor. Y ellos en ese tiempo ya lo vieron. Charles Babbage, por ejemplo, en Inglaterra, hizo énfasis en el método científico, la especialización, división del trabajo, estudio de tiempos y movimientos y la contabilidad de costos. Daniel McCallum, en Estados Unidos, el empleo de organigramas, lo que ahora nosotros conocemos y sabemos en las organizaciones cuando vamos a ir al organigrama, que nos permita a nosotros ver el tamaño de la organización, el objetivo de la organización, el tipo de dirección, las relaciones que existen, cuánto personal trabaja, etc. Son importantes y eso lo vamos a ver porque es una herramienta de la administración en lo que se refiere a la organización. Y por último, tenemos que en Estados Unidos, Matt Calfit, por ejemplo, hablaba de que la administración era un arte y era una ciencia que hemos visto. Es ciencia, es técnica y arte. Entonces, para él, la administración era eso, era un arte y una ciencia. ¿Por qué? Porque nos daba el conocimiento y arte porque la aplicamos en el quehacer, no solamente en salud, será una administración sanitaria en la parte de salud. En educación será administración educativa, pedagógica, en cualquier otra donde se la aplica será el nombre de esa área. Pero la ventaja es que igualito no cambia, la adecuamos y se la puede adoptar para lograr los mismos objetivos. O sea, no es que los administradores van a estudiar otro tipo de administración para no, es la única la administración, es de aplicación y conocimiento general. Pero como es arte y es ciencia, se la sabe aplicar al contexto y en el momento que se requiere. Y por último, vemos que también los trabajadores, para poder lograr la eficiencia, había un incremento salarial, el principio de sección, estudio de métodos y tiempos y énfasis en la investigación, planes y control. Que es todo lo que ahora nosotros vamos a ir viendo con mayor detalle, pero que esos son los esbozos que ha habido, esos son los principales hechos que han llevado a la administración en la actualidad a ser una ciencia que todo antes era empírico, pero ahora que ya es realmente una ciencia y que nos permite aplicarlas adecuadamente a lo desempeño y a nuestras actividades y tareas que van. No sé si